En este domingo iniciamos la 22ª semana del tiempo ordinario y retomamos la lectura dominical del Evangelio de Mateo con el texto de Mateo 25, 1 al 13. Se los leo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz. «Llega el esposo, salgan a recibirlo». Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: «Dennos un poco de su aceite, que se nos apagan las lámparas». Pero las sensatas contestaron: «Por si acaso no haya bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y se lo compren». Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «Les aseguro que no los conozco. Por tanto, velen, porque no saben el día ni la hora». El año de celebraciones de la Iglesia terminará dentro de 2 domingos con la solemnidad de Cristo Rey. Estando pues a fines del año litúrgico, el tema que en estos últimos domingos la Iglesia nos invita a meditar es el del fin o la conclusión de la historia tal y como hoy la conocemos. La Iglesia desde sus inicios afirmó que al final de la historia Jesús volverá por segunda vez, y cuando vuelva, cerrará la historia y traerá consigo la felicidad plena y la alegría definitiva esperada para todos los que lo han elegido. Y entonces celebraremos la llegada total y definitiva del reinado de Dios. Hoy la Iglesia nos invita a meditar en la necesidad de estar preparados para este acontecimiento. Como saben, durante su vida pública, Jesús se dedicó a enseñarnos cómo debemos vivir para ayudar a Dios a reinar. El problema fue que con su muerte, el gran proyecto que tenía para un mundo nuevo se truncó. Sin embargo, su resurrección hizo que ese extraordinario proyecto renazca, pero ahora con una diferencia: que la tarea de ayudar a que Dios reine en el mundo recae en la Iglesia, es decir, en todos nosotros. Ahora toca a la Iglesia la tarea de enseñar a los hombres a vivir de tal manera que permita que Dios pueda reinar. Finalmente, antes de volver al Padre, es decir, antes de su ascensión, Jesús le promete a su Iglesia 2 cosas. Primero, que la acompañará todos los días en adelante y la ayudará en sus esfuerzos por hacer que Dios reine. Y segundo, le promete que volverá por segunda vez al final de la historia e iniciar así el eterno y permanente reinado de Dios. Cuando vuelva por segunda vez será el fin de los tiempos, y entonces Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva, de total paz y armonía, en donde todos, absolutamente todos, siempre y cuando queramos, seremos felices. No será pues un día de desgracias, sino todo lo contrario. Ese día los dolores y sufrimientos terminarán, la muerte desaparecerá y todos aquellos que queremos resucitarán. El amor será la única ley que nos rija y nuestra felicidad será total y eterna. Entonces, si cuando vuelva Jesús todo será renovado de esta forma, ¿cómo no querer que vuelva pronto? Nuestro mayor deseo debería ser que Jesús vuelva cuanto antes, más aún que vuelva ya, ahora, de una vez, inmediatamente, a fin de poder gozar cuanto antes de ese mundo nuevo que nos tiene prometido. Este fue el gran deseo de la Iglesia, y esto es lo que todos aún hoy deberíamos desear con todo el corazón. Más aún, la Iglesia de los primeros tiempos esperó que la vuelta de Jesús fuese inmediata. Deseaba con mucha intensidad que viniese pronto, y ojalá mientras ellos aún viviesen. Era tal el deseo de que venga ya, que todo el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 22:20,
concluye con este deseo de su pronta venida. Dice el que da testimonio de todo esto: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Maranatá, que quiere decir el Señor viene. Y las oraciones y celebraciones de la Iglesia insisten en el pronto retorno del Señor, tanto en el Padre Nuestro, que decimos venga tu reino, como en las celebraciones de la Eucaristía, en donde proclamamos ven, Señor Jesús. Desgraciadamente esta segunda venida se ha demorado un poco, y hace ya más de 2000 años que le estamos esperando. Es precisamente esta demora la que ocupa el Evangelio de hoy, y al respecto Jesús nos cuenta la parábola de las 10 muchachas que esperaban la llegada del esposo. El Evangelio de hoy empieza diciendo: el reino de los cielos, es decir, la llegada del reinado de Dios, se parece a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. Las 10 muchachas representan a la iglesia, a los fieles, y el esposo representa a Jesús. La llegada del esposo significa la segunda venida del Señor, que había prometido volver, y significa también la llegada definitiva del reinado de Dios. El problema que trata de hacer frente a esta parábola es el de la demora o retraso de la segunda venida del Señor. Como dijimos, la iglesia esperaba que Jesús volviese inmediatamente, pero los años pasaban y el Señor no volvía. Se estaba demorando mucho y la iglesia empezaba a descuidar su vida cristiana. La parábola nos lo indica diciendo: el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. El sueño y el dormir representan el relajo, el bajar la guardia que tiene lugar por la demora de su segunda venida. Las 10 muchachas que esperaban al esposo están todas con sus lámparas. Esto indica que es toda la iglesia la que espera la segunda venida del Señor. El deseo de la iglesia es recibir al Señor con las lámparas encendidas. Y encender las lámparas es sacar a la luz la vida y las obras de cada uno. Es hacer que una vida honesta y consecuente y un abanico de buenas obras muestren su luz en medio de la oscuridad del mundo y de sus valores. La parábola también nos dice que 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. Las sensatas representan a quienes se mantienen preparados a pesar de la demora, y describen a esa parte de la iglesia que sigue procurando vivir en rectitud a pesar de que se está demorando su llegada. Describe a esos cristianos responsables que viven con la tensión de que el Señor llegará en cualquier momento, y procuran vivir con honestidad y rectitud para recibirlo con el brillo de sus vidas. Y las 5 necias representan a quienes dejaron de esperar y no prepararon sus lámparas. Describe a esa parte de la iglesia que empieza a relajarse a causa de la demora. A esa parte de la iglesia que por el retraso de la segunda venida abandona y se relaja por la fatiga que supone estar en constante espera. Pierden ánimo y se dejan atrapar por los valores del mundo. Se dejan atrapar por el deseo del poder, del tener y del buscar el bienestar personal como los únicos objetivos de la vida, sin importar cómo le vaya a los demás. Estas muchachas son necias porque desean lo que el mundo desea y comienzan a comportarse como si tuviesen muchos años por delante, sin darse cuenta de que esta vida presente es temporal y pronto llega a su fin. Se comportan como si el Señor no fuese a volver, como si la vida no fuese a terminar. Peor aún, se comportan como si Dios no existiese. La parábola termina diciéndonos que cuando nadie lo espera, llegó el Señor. A medianoche se oyó una voz: llega el esposo, salgan a recibirlo. Así también nos llegará la muerte, cuando uno menos lo espere. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. La llegada del Señor es tan inesperada que agarra a las necias sin estar preparadas. Las encuentra sin esa vida honesta y sin esas buenas obras que iluminen sus vidas, y sus lámparas se estaban apagando. Entonces las necias dijeron a las sensatas: dennos un poco de su aceite que se nos apagan las lámparas. Pero la vida justa, recta y honesta no se puede endosar.
Cada quien es totalmente responsable de su vida y de las consecuencias de sus decisiones. Las sensatas no pueden prestar a las necias aceite para sus lámparas por más que quisiesen. Y por eso contestaron: por si no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y se lo compren. El resultado final es que se quedan fuera de la gran fiesta del reino. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: les aseguro, no las conozco. Y la parábola termina con dureza. Se cerró la puerta y el Señor las desconoció. La conclusión de la parábola es muy clara. Por tanto, dice el texto, velen porque no saben el día ni la hora. Velen para estar listos para cuando llegue el Señor. Velen para no quedar fuera cuando se cierra la puerta. Por eso, aunque la segunda venida tarde en llegar, y como no sabemos cuándo moriremos, debemos seguir comportándonos como las sensatas y no bajar la guardia. Seguir procurando vivir una vida buena y seguir ayudando a todos en todo. Esperemos al Señor con ansias, pues cuando llegue, este mundo volverá a ser ese paraíso que Dios soñó para nosotros. Y ojalá vuelva pronto, ojalá vuelva ya. Ven, Señor Jesús. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.